Bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que es el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Y a modo de introducción, para contextualizar un poco, podemos situarnos en la mitad del siglo XX, más precisamente tras la Segunda Guerra Mundial, cuando las Naciones Unidas empezaron con su labor en 1945, consistente en mantener la paz y la seguridad internacional. Ya en su carta, el término derechos humanos se mencionaba reiteradas veces. La organización tenía estos derechos como un principio rector, ¿no? Algo que debería ser promocionado y protegido. Posteriormente, siguiendo esta línea, en 1948 se da la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y mediante esta declaración sitúa estos derechos en el terreno internacional. Ya en el marco regional, dentro de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, creada también en el mismo año de la Declaración Universal, se crearon dos órganos destinados a velar por la observancia de los derechos humanos. Estos dos órganos iban a constituir lo que sería el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Dentro de este marco regional, en 1969, se adoptó la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, llamada comúnmente el Pacto San José de Costa Rica, en el que, bueno, para agregar datos, ¿no?, la Argentina adhirió en 1984. Este tratado internacional es el que en su artículo 33 establece a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como los órganos competentes para conocer en los asuntos relacionados con el cumplimiento y la observancia de la Convención. Para citar algunas particularidades, podemos decir que la Comisión Interamericana tiene su sede en Washington, representa a todos los miembros de la OEA, su función es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, y también tiene una función consultiva dentro de la OEA. Está compuesta por 7 miembros que deben tener reconocida versación en materia de derechos humanos. Los miembros serán elegidos por 4 años y solo podrán ser reelegidos una vez. La comisión va a tener un presidente, un primer vicepresidente y un segundo vicepresidente que van a ser elegidos por mayoría absoluta por un periodo de un año. El quórum de la comisión se logra por los votos de la mayoría absoluta de los miembros. Después, en cuanto a en sus funciones, ya dijimos que es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, también estimular la conciencia de estos dentro del ámbito americano. La Comisión va a poder formular recomendaciones a los Estados miembros para que adopten medidas en favor de los derechos humanos. Va a rendir un informe anual a la Asamblea General de la OEA. También va a obligar a los Estados a remitir un informe a la Comisión en cuanto a cómo su normativa interna asegura el cumplimiento de la Convención. Su competencia consiste en que cualquier persona, grupo de personas o entidad no gubernamental legalmente reconocida puede presentar peticiones que contengan denuncias o quejas de violación a los derechos humanos. Todo Estado parte también, en el momento del dispositivo de su instrumento de ratificación o adhesión a la Convención, o posteriormente, puede declarar que reconoce la competencia de la Comisión para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado parte alegue que otro Estado parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos. La Comisión bajo ningún punto admitirá ninguna comunicación contra un Estado parte que no haya hecho la declaración. En lo que es la admisibilidad de las peticiones, bueno, se deben cumplir una serie de requisitos.
por ejemplo, que se hayan agotado todas las instancias en cuanto a los procesos judiciales del derecho interno de cada país, y que sea presentada dentro del plazo de 6 meses de haber sido cometido el hecho lesivo. La petición deberá contener el nombre, la nacionalidad, la profesión, el domicilio y la firma de la persona o personas o el representante legal de la entidad a quien está sometiendo la petición. Estos requisitos se pueden obviar siempre y cuando no exista en la legislación interna de un Estado el debido proceso que garantice que se puedan agotar las instancias. Un retardo injustificado de la decisión también es causal, y que no se le haya permitido al denunciante el acceso a la justicia. Sin ninguno de estos requisitos, la Comisión declarará inadmisible toda petición. Bueno, después en cuanto al procedimiento, podemos decir que si la Comisión reconoce la admisibilidad de la petición, va a solicitar información al Estado, al cual fuera señalado de responsable de la violación, poniéndole un plazo. El plazo la Comisión lo fija considerando las circunstancias de cada caso, ¿no? Hay casos más urgentes y casos que no ameritan tanta urgencia. Recibidas las informaciones, o incluso transcurrido el plazo sin que la Comisión haya recibido las observaciones, esta va a verificar si existen o si subsisten los motivos de la petición, y de no existir o subsistir, se va a archivar el expediente. Para constatar esto, va a poder requerir la información que considere pertinente, recabando exposiciones verbales o escritas que puedan presentar los interesados. La Comisión se va a poner a disposición de las partes para llegar a una solución amistosa, siempre fundada en el respeto a los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana. Si se ha llegado a una solución amistosa, lo que va a hacer la Comisión es va a redactar informes que va a transmitir al peticionario y a los estados partes y comunicarlo después para su publicación al secretario general de la OEA. De no llegarse a una solución amistosa, dentro del plazo de 180 días se redactará un informe en el que expondrá los hechos y sus conclusiones. El informe será transmitido a los estados interesados, quienes no estarán facultados para su publicación. Posteriormente la Comisión va a formular las recomendaciones que juzgue necesarias. Luego, si en el plazo de 3 meses, a partir de la remisión del informe, el asunto no ha sido solucionado o sometido a la decisión de la Corte por la Comisión o por algún estado interesado, esta podrá emitir por mayoría absoluta de votos su opinión y conclusiones sobre la cuestión sometida a su consideración. Va a fijar un plazo dentro del cual el Estado debe tomar las medidas que le competan para remediar la situación examinada, y transcurrido el plazo va a decidir por mayoría absoluta si el Estado ha tomado o no las medidas adecuadas y si corresponde o no la publicación del informe. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano jurídico autónomo, tiene su sede en San José de Costa Rica, y la organización de la Corte está compuesta por 7 jueces que deben ser elegidos entre juristas de reconocida competencia en materia de derechos humanos, y deben reunir las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales conforme a la ley del país que sean nacionales o del Estado que los propongan como candidatos. En nuestro caso, en el artículo 111, está establecido como las cualidades que debe tener un magistrado para ocupar el cargo en la Corte Suprema de Justicia. Posteriormente, podemos decir que los jueces de la Corte van a ser elegidos por un periodo de 6 años y solo podrán ser reelegidos una vez. Si uno de los jueces llamados a conocer del caso fuere de nacionalidad de uno de los jueces de los estados partes, otro estado parte en el caso podrá designar a una persona de su elección para que integre la Corte en calidad de juez ad hoc. También, si entre los jueces llamados a conocer del caso ninguno fuere de la nacionalidad de los estados partes,
Cada uno de estos podrá designar un juez ad hoc. El quórum para las deliberaciones de la Corte es de 5 jueces. La comisión debe comparecer en todos los casos ante la Corte. Solo los estados partes y la comisión tienen el derecho a someter un caso a la decisión de la Corte. Cuando decida que hubo violación de un derecho o una libertad protegidos por la Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado el goce de su derecho o su libertad conculcada, ¿no? También dispondrá o podrá disponer del pago de justas indemnizaciones si fuera necesario. Y en el caso de extrema gravedad y urgencia, para evitar daños irreparables, podrá tomar medidas provisionales que son similares a las medidas cautelares que puede tomar la comisión. Los Estados miembros de la organización podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación de la Convención Americana o incluso de otros tratados concernientes a los derechos humanos. Esta es también su función consultiva, ¿no? Y bueno, podemos decir que el fallo de la Corte es definitivo e inapelable. En esta cuestión, los estados partes en la comisión se comprometen a cumplir la decisión de la Corte, en todo caso en que estos sean partes. Así que bueno, espero que les haya servido la información y nos estamos viendo.